Radio Pasión US presenta Entre Letras y Otras Pasiones con la escritora mexicana Paula Guzmán en un programa de literatura donde los cuentos y relatos te van a llevar a un maravilloso viaje por tu imaginación. Solo aquí en Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Hola, te doy la más cordial bienvenida a tu programa Entre Letras y Otras Pasiones. Yo soy Paula Guzmán y tú estás escuchando tu estación favorita, Radio Pasión US, seduciendo tus sentidos. Si a ti te gustan las historias y a veces no tienes tiempo de leer, de sentarte, porque tienes muchas actividades, estás en el lugar correcto, porque yo voy a compartir contigo esas historias para que te acompañe a donde quiera que vayas o sea lo que estés haciendo y que quieras escuchar algo de fondo para entretenerte. Bueno, pues este es tu sitio. El día de hoy quiero compartir contigo una historia muy reciente que escribí y que me llamó la atención, porque yo creo que todas las historias de vida tienen algo de extraordinario, tienen una chispa que las hace únicas. Tu historia, la mía, la de tu mamá, la de tu vecina. Y ahora con las redes sociales se ha dado mucho que la gente cuenta pues lo que le ha pasado o da su testimonio que le puede servir a otras personas. Y es el caso de esta chica que yo vi en redes sociales y de ahí pues me surgió la inspiración para hacer una historia que hoy quiero compartir contigo y que la vamos a llamar $1000 para soñar. ¿Qué te parece? Y bueno, te quiero invitar a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US. Este programa Entre Letras y Otras Pasiones se transmite en la radio digital de Radio Pasión todos los martes a las 8 de la noche hora del Centro de México y los viernes a la 1 de la tarde, también hora del Centro de México. Lo puedes escuchar en cualquier país, nada más haciendo tu conversión horaria. Pero también lo subimos como un podcast a YouTube. En nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US vas a poder encontrar una playlist que dice Relatos y Leyendas. Y ahí, bueno, tengo muchos cuentos y relatos y historias bonitas que también te pueden acompañar. Y suscribirse es gratis, no te cuesta absolutamente nada. Si te gusta, dale like, comparte, porque así nos ayudas a que podamos seguir creando contenido con muchísimo amor para ti. ¿Qué te parece si te empiezo a contar la historia de Carolina? $1000 para soñar. Capítulo 1. El regreso a Colombia. El avión descendía sobre Bogotá envuelto en una bruma ligera que parecía querer ocultar la ciudad entera bajo un velo. Carolina apoyó la frente contra la ventanilla y por un instante sintió que respiraba nostalgia antes de aterrizar. La vista de las montañas verdes y los techos rojos la devolvía a su infancia, a sus raíces. Pero también le recordaba que regresaba con una verdad que no sabía cómo iban a recibir sus padres. Durante meses había vivido en Nueva York como estudiante de intercambio. Aquella ciudad había sido un torbellino, luces que nunca se apagaban, calles llenas de idiomas, rostros de distintas nacionalidades y de posibilidades que parecían infinitas. Cada noche, al caminar de regreso a su residencia universitaria, sentí el corazón latir con una claridad distinta. Allí, entre la inmensidad y el ruido, Carolina había encontrado algo que no sabía que buscaba: la certeza de que quería quedarse. Pero la certeza tenía un precio. Cuando el avión se detuvo y los pasajeros comenzaron a levantarse, Carolina cerró los ojos unos segundos. Podía sentir la tensión en los hombros, el peso invisible de lo que estaba a punto de decir. En el aeropuerto le esperaba su padre, con la misma chaqueta de cuero que llevaba desde hacía años, y su madre envuelta en un abrigo azul que había heredado de su hermana mayor.
Ambos la abrazaron con un cariño que casi la hizo llorar. El olor a casa, a familia, se le incrustó en la piel. Esa noche, después de la cena, cuando el silencio de la casa solo se interrumpía por el canto lejano de un grillo, Carolina respiró hondo y habló. Papá, mamá, tengo algo que decirles. Ellos la miraron expectantes, su padre con el ceño levemente fruncido, su madre con las manos juntas sobre la mesa como quien reza en silencio. Pues bien, quiero vivir en Nueva York. Las palabras salieron más firmes de lo que esperaba. Allá me sentí viva, parte de algo más grande. Sé que vine solo por estudios, pero entendí que es allí donde quiero construir mi vida. El silencio cayó como un golpe seco. Su padre fue el primero en hablar con voz muy grave. Carolina, ¿sabes lo que dices? No es un juego. Aquí tienes tu casa, tu familia, un camino más seguro. Lo sé, papá, pero mi corazón ya no está aquí. Su madre parpadeó varias veces como si buscara entender. Mi niña, ¿y qué harás allá? ¿Cómo vas a sostenerte? La vida en Estados Unidos es dura y tú apenas empiezas. Carolina bajó la mirada, pero no retrocedió. Estoy dispuesta a trabajar en lo que sea. No espero lujo, solo quiero una oportunidad. Hubo un silencio más largo, pesado, hasta que su padre suspiró. No estoy de acuerdo, pero tampoco puedo encadenarte. Eres adulta. Metió la mano en su billetera, sacó unos billetes y luego fue a su cuarto a buscar un sobre. Lo dejó sobre la mesa y frente a ella. Aquí hay $1,000. Es todo lo que podemos darte. Con eso tendrás que empezar. El gesto de su madre fue distinto, lágrimas en los ojos, pero también un intento de sonrisa. Prométeme que vas a cuidarte. Carolina sintió que el alma se le partía entre la ilusión y la culpa. $1,000 eran tan poco frente al monstruo que era Nueva York, pero también eran todo el amor que sus padres podían darle en ese momento. Esa noche no durmió. Se quedó mirando al techo de su habitación, acariciando las paredes que la habían visto crecer. Sabía que esa decisión no solo era un salto al vacío, sino también una despedida de todo lo que había sido hasta entonces. Al amanecer, mientras guardaba el sobre en su maleta, Carolina se repitió en voz baja. Voy a lograrlo, como sea. Y con esa promesa en los labios, dejó el sobre allí. Pasó 1 mes y 12 días y después emprendió el viaje que cambiaría su vida para siempre. Capítulo 2. Los primeros días en Nueva York. El aire frío de Nueva York la recibió como una bofetada cuando salió del aeropuerto. Era finales de otoño y Carolina, con su abrigo prestado y una maleta cargada más de sueños que de ropa, se sintió de pronto diminuta frente a la magnitud de esa ciudad que no parecía dormir nunca. Los rascacielos se levantaban como gigantes indiferentes. La multitud caminaba con prisa, sin mirar a los lados. El inglés la rodeaba por todas partes, veloz, cortante, como un río que todavía no sabía navegar. Con el sobre de $1,000 bien guardado en el bolsillo interior de su abrigo, se instaló en un pequeño cuarto alquilado en Queens, recomendado por una conocida de su universidad. Era apenas un espacio con una cama individual y una ventana que apenas dejaba ver la calle. El alquiler se llevaba casi la mitad de lo que tenía. El resto debía alcanzarle para comer y sobrevivir mientras encontraba trabajo. Los primeros días fueron un espejismo. Caminaba por Manhattan con los ojos brillando ante las luces del Times Square, el aroma del café en cada esquina, los músicos callejeros en el metro. Se sentía protagonista de una película, pero el dinero empezó a desvanecerse como arena entre los dedos. ¿Envió currículums? ¿Tocó puertas? Preguntó en cafeterías. Nadie parecía querer contratar a una extranjera sin experiencia y con un inglés torpe. El miedo empezó a crecer como un nudo en la garganta. Una tarde, tras gastar sus últimos billetes en comida, Carolina se sentó en un parque con la sensación de haber cometido un error enorme. ¿Qué hacía allí? ¿Por qué había dejado la seguridad de su hogar? Pero su orgullo, su terquedad, la impulsaron a levantarse y caminar.
Esa misma tarde comenzó a tocar puertas en un barrio residencial del Queens, ofreciendo limpiar casas. La mayoría le cerró con cortesía, algunos ni siquiera escucharon, hasta que una señora dominicana, cansada y con demasiadas responsabilidades, aceptó probar. Carolina limpió la casa con tanto empeño que al final del día la mujer le dio $20 y la recomendó con una vecina. Y ese fue el comienzo. Pronto tenía un par de casas semanales para limpiar, pero el dinero no alcanzaba. Una noche, exhausta, entró a un pequeño bar en Brooklyn buscando un lugar para sentarse y beber agua. El dueño, un hombre robusto de acento italiano, la miró con curiosidad cuando le oyó hablar en español. ¿Buscas trabajo?, le dijo medio en broma. Carolina lo miró fijamente. Sí, lo que sea. Él rió, sorprendido por la seriedad de su respuesta. Necesito a alguien para la barra. ¿Sabes preparar tragos? Carolina no tenía idea, pero ella dijo que sí sabía. Esa misma semana comenzó a trabajar en el bar por las noches. Aprendió a preparar gin tonics, margaritas, mojitos, a escuchar las historias tristes de los clientes y a sonreír aunque estuviera agotada. De día limpiaba casas, de noche servía copas. Su cuerpo apenas resistía, pero su espíritu se mantenía firme. Las semanas se convirtieron en meses. Carolina caminaba con ojeras, las manos resecas por los químicos de la limpieza y la piel impregnada de olor a cerveza. Había noches en las que lloraba en silencio en su cuarto, abrazada a la almohada, preguntándose si todo eso valía la pena. Una de esas noches, cuando ya casi se rendía, apareció él. Steve. Entró al bar como cualquier cliente más, con un paso seguro pero no arrogante. Era un hombre de unos 30 y tantos, alto, de cabello castaño claro y ojos azules, que parecían reflejar la calma que a ella le faltaba. Pidió un whisky y cuando Carolina se lo sirvió, le dedicó una sonrisa que la desarmó. Nunca te había visto por aquí, dijo él con voz grave pero amable. Trabajo todas las noches, respondió ella algo cortante, sin ganas de conversación. Él la miró con una mezcla de curiosidad y ternura. Entonces quizá yo soy el que nunca ha venido en el momento correcto. Carolina apartó la mirada. No estaba allí para coquetear, estaba para sobrevivir. Pero algo en la voz de ese hombre quedó resonando dentro de ella, aunque se obligó a ignorarlo. Esa fue la primera vez que se cruzaron, y aunque ella no lo sabía todavía, no sería la última. Capítulo 3. El encuentro con Steve. El bar estaba casi vacío aquella noche de jueves. Afuera la lluvia golpeaba los ventanales con furia, y dentro solo quedaban un par de clientes solitarios encorvados sobre sus vasos. Carolina secaba la barra mecánicamente, soñando con su cama y con la idea de que, tal vez, algún día, tendría una vida más ligera. Entonces la puerta se abrió y entró Steve. Llevaba una chaqueta empapada y el cabello revuelto por el viento. A diferencia de otros, parecía disfrutar de la lluvia. Había algo en su caminar relajado, como si nada lo inquietara. Se sentó en la misma esquina de la vez anterior y le sonrió cuando ella levantó la vista. Parece que siempre me toca esperar a que limpies la barra, dijo en tono juguetón. Carolina arqueó una ceja sin perder el ritmo de sus movimientos de limpieza. Tal vez será que llegas a la hora equivocada, le dijo. Él soltó una carcajada breve, pero sincera, que por un segundo la desarmó. Un whisky, por favor, como la otra vez. Ella sirvió el trago en silencio. No quería caer en el juego, no podía darse el lujo. Tenía demasiado en la cabeza, pagar la renta, enviar dinero a casa, no quedarse sin papeles. Sin embargo, algo en su mirada insistía en abrirle una puerta que ella prefería mantener cerrada. ¿Siempre trabajas aquí?, preguntó él. Sí, todas las noches. Eso explica por qué nunca te había visto fuera de este lugar. Hizo una pausa observándola con atención. Vivo en la misma calle, a solo 3 edificios de aquí. Carolina levantó la vista sorprendida. ¿En serio? Sí, y aún así hasta hace poco no había tenido el valor de hablar contigo. Ella quiso reírse, pero lo contuvo. No quería darle espacio, no quería sentirse vulnerable. Bueno, supongo que ahora ya lo hiciste. Steve asintió tomando un sorbo de whisky.
Lo hice, sí, y lo volveré a hacer. Carolina se obligó a apartar la mirada y fingir que tenía trabajo que hacer. Por dentro un calor extraño le subía al pecho. No era solo atracción, era la sensación de que alguien la veía, que la veía de verdad, y eso la asustaba más que cualquier otra cosa. Durante semanas Steve volvió al bar con frecuencia. Siempre pedía lo mismo, siempre buscaba entablar una conversación. A veces hablaban de música, otras de la ciudad, otras simplemente de lo difícil que era la vida cuando uno estaba cansado. Nunca la presionó, pero siempre estuvo ahí, constante, como un faro en medio de la tormenta. Carolina intentaba resistirse. Sabía que enamorarse era un lujo que no podía permitirse. Tenía que enfocarse en sobrevivir. Sin embargo, cada pequeño gesto de él, traerle un café caliente cuando la veía salir del bar en la madrugada, esperarla bajo la lluvia para acompañarla en el camino de vuelta, contarle historias de su infancia en Brooklyn, la iba derrumbando lentamente, iba bajando esos muros poco a poco. Una noche, después de un turno agotador, Carolina salió del bar con los pies adoloridos y el alma hecha trizas. Steve estaba esperándola en la esquina, como tantas veces. ¿Quieres que te acompañe a casa?, preguntó. Ella dudó un instante. Luego le dijo que sí. Caminaron bajo el silencio húmedo de la ciudad, solo interrumpido por los autos que pasaban salpicando charcos. ¿Por qué eres tan amable conmigo?, preguntó Carolina de pronto sin mirarlo. Él la observó serio. Porque me importas. Y porque veo en tus ojos lo mucho que luchas cada día. No tienes idea de lo fuerte que eres. Carolina sintió un nudo en la garganta. No estaba acostumbrada a que alguien la mirara así, con admiración en lugar de lástima. Se obligó a sonreír, pero sus ojos se humedecieron. Esa noche no pasó nada más. No hubo besos ni promesas, solo un silencio compartido que, de alguna manera, significaba mucho más. Steve estaba entrando en su vida y ella lo sabía. Lo que no sabía todavía era cuánto iba a cambiarlo todo. Capítulo 4. El amor y la revelación. El invierno llegó a Nueva York con un viento cortante que atravesaba abrigos y voluntades. Carolina trabajaba más que nunca, de día limpiando casas, de noche sirviendo copas y aún así apenas conseguía sostenerse. Pero había algo distinto, algo que la mantenía a flote, y ese era Steve. Al principio su compañía era apenas un alivio en medio de la rutina. Poco a poco se convirtió en un refugio. Se encontraron en cafeterías, caminaron por el Central Park cubierto de nieve, compartieron risas improvisadas en las calles iluminadas por las luces navideñas. Steve tenía una forma de hacerla sentir segura, como si en su presencia el mundo dejara de pesar. Carolina resistió cuanto pudo. Se repetía que no debía enamorarse, que lo suyo era sobrevivir, trabajar, enviar dinero a la casa. Pero los muros se fueron resquebrajando hasta que, una noche, en su pequeño cuarto de Queens, Steve la abrazó con tanta ternura que ella ya no pudo fingir. Se besaron con el hambre de quienes han esperado demasiado, y en ese instante la ciudad entera pareció desvanecerse. Los meses siguientes fueron un torbellino. Carolina, que antes llegaba al bar con la mirada cansada, ahora lo hacía con un brillo en los ojos. Sus compañeras notaron el cambio. Él la visitaba, la esperaba en la salida, la llenaba de detalles sencillos, una bufanda para el frío, flores compradas en la esquina, un libro en español para que no olvidara su idioma. Cuando finalmente decidió mudarse con él, creyó estar dando el paso más valiente de su vida. El apartamento de Steve en Brooklyn era pequeño pero cálido, lleno de discos de vinilo y fotografías en blanco y negro. Carolina lo decoró con pequeñas plantas y una manta que había traído de Colombia, tratando de darle un aire de hogar. Fueron días de esperanza. Carolina, que había llegado con un sobre de $1,000 y una maleta prestada, por primera vez sentía que estaba construyendo algo propio. Pero la vida, sí, la vida, cruel a veces, decidió sacudir sus cimientos. Todo comenzó con llamadas extrañas a su celular. Steve decía que era trabajo, que no se preocupara, pero una tarde, al regresar antes de lo previsto, Carolina lo encontró en la cocina hablando en voz baja con el rostro tenso. Al verla, colgó el teléfono de inmediato. Ella no dijo nada, pero una inquietud empezó a crecer, hasta que una noche la verdad salió a la luz. Carolina, dijo Steve sin poder mirarla a los ojos, hay algo que debo contarte.
Ella lo miró con un presentimiento que le heló la sangre. Estoy separado, continuó él. Tengo un hijo, pero todavía no estoy divorciado legalmente. Las palabras le cayeron como cuchillas. ¿Qué? Dijo ella con la voz quebrada. ¿Y me lo dices ahora? ¿Después de todo esto? Steve extendió las manos como si intentara alcanzarla. Escúchame, no estoy con ella. Vivimos separados hace más de un año, pero no quise contártelo antes porque tenía miedo de perderte. Carolina retrocedió con la respiración acelerada. Sentía que el suelo desaparecía bajo sus pies. Me mentiste, Steve. ¿Cómo esperabas que confiara en ti si ocultas algo así? Él bajó la cabeza derrotado. No fue mi intención hacerte daño. Ella, últimamente ha estado buscándome. Quiere que volvamos, sobre todo por nuestro hijo. Carolina sintió un vacío inmenso. Todo lo que había construido, toda la fuerza que había invertido en esa vida, se le vino abajo. Los días siguientes fueron un infierno. La esposa de Steve comenzó a aparecer, a llamarlo, a amenazar con quitarle la custodia del niño si no lo intentaban de nuevo. Steve, atrapado entre su pasado y su presente, comenzó a alejarse de Carolina. Una noche él llegó a casa con la mirada rota. Carolina, voy a darle otra oportunidad a mi matrimonio, dijo en un susurro, incapaz de sostenerle la mirada. Le voy a dar esa oportunidad por mi hijo. Carolina sintió que el mundo se le partía. ¿Y yo? Preguntó casi sin voz. ¿Qué hago yo? Él no respondió, solo la abrazó una última vez y esa fue la despedida. Carolina recogió sus pocas pertenencias y dejó el apartamento. Otra vez estaba sola, en una ciudad fría, sin red de apoyo, sin hogar. Aquella noche, mientras caminaba con su maleta bajo la nieve, pensó seriamente en rendirse, en regresar a Colombia con las manos vacías y derrotada. Pero todavía no, aún no. La herida era profunda y apenas estaba empezando a sangrar. Capítulo 5. La caída y la lucha por sobrevivir. El invierno parecía no tener fin. La ciudad estaba cubierta por un manto gris que se reflejaba en el corazón de Carolina. Después de dejar el apartamento de Steve, regresó a un cuarto de minuto en Queens, aún más frío y vacío que el primero que había alquilado al llegar. La manta de su infancia, la que había llevado desde Colombia, fue lo único que le dio un poco de consuelo en esas noches interminables. Se levantaba cada mañana con el cuerpo pesado y el alma apagada. Limpiaba casas de día y seguía tendiendo la barra de noche. Y aún así la sensación de vacío no se iba. Las pocas sonrisas que lograba mostrar a los clientes eran máscaras. Detrás de ellas había una tristeza que parecía devorarla poco a poco. El recuerdo de Steve estaba en todas partes. En el café que él solía comprarle, en las calles donde habían caminado juntos, en el eco de su risa que todavía resonaba en su mente. Carolina se sentía traicionada, pero sobre todo desechada, como si su amor no hubiera tenido suficiente valor. El miedo comenzó a crecer. No tenía papeles, no tenía un verdadero hogar, no tenía amigos cercanos. La soledad de Nueva York era brutal. La gente caminaba con prisa, sin mirar a nadie, y los pocos conocidos que había hecho en el bar eran solo clientes de paso. Nadie en quien confiar. Nadie a quien llamar en medio de la madrugada cuando las lágrimas no la dejaban dormir. Hubo noches en las que pensó seriamente en empacar y regresar a Colombia, enfrentar la vergüenza de decirle a sus padres que había fallado. Al menos allá tendría un techo y abrazos sinceros. Pero al despertar recordaba que el boleto de avión costaba más de lo que tenía en ese momento. Y así, día tras día, se obligaba a seguir trabajando con el único objetivo de reunir lo suficiente para regresar. Poco a poco comenzó a ahorrar. Cada dólar contaba. No se permitía lujos, apenas comida básica y alquiler. Guardaba billetes arrugados en una caja escondida en su maleta como si fueran un tesoro. Ese pequeño gesto le daba una meta, una esperanza de salida. Sin embargo, la depresión la arrastraba. Había mañanas en que no quería levantarse de la cama, noches en que las lágrimas empapaban la almohada. Una sensación oscura le decía que no valía nada, que había arriesgado todo por un sueño imposible. Y sin embargo, Carolina no se rindió. Algo en ella, tal vez la misma terquedad que la había llevado a cruzar un continente con apenas $1,000, le impedía quedarse quieta.
Un día, mientras fregaba los pisos de una casa lujosa en Manhattan, se miró en el reflejo de un espejo. Tenía el cabello recogido muy a la carrera, las manos resecas, la piel cansada. Apenas se reconoció. Y sin embargo, en sus ojos vio un brillo tenue, como de obstinación. No vine hasta aquí para hundirme, se dijo a sí misma en voz baja. Ese mismo día, cuando salió del trabajo y el aire frío la golpeó de frente, Carolina tomó una decisión. Terminaría de reunir el dinero y volvería a Colombia. Tal vez su sueño había sido demasiado grande, pero al menos lo había intentado. No podía seguir viviendo a medias, esperando a que algo cambiara. El ahorro siguió creciendo, lento pero firme. Cada vez que contaba los billetes en su caja, sentía una mezcla de alivio y tristeza. Volver a casa sería un fracaso, pero también una liberación. Hasta que una noche, cuando ya casi había reunido lo suficiente para comprar su boleto y un poco más, el pasado volvió a tocar a su puerta. Y lo hizo con los ojos azules de Steve. Capítulo 6. El regreso de Steve. La noche era fría, húmeda, como tantas en Nueva York. Carolina regresaba del bar con las piernas adoloridas y el abrigo empapado por la lluvia. Caminaba con prisa, abrazada a su maleta donde guardaba su tesoro secreto, los ahorros para regresar a Colombia. Cada paso la acercaba más a la idea de rendirse, de poner fin a aquella etapa que la había desgastado hasta los huesos. Cuando dobló la esquina de su calle lo vio. Steve estaba allí, esperándola bajo un paraguas, con la misma chaqueta de siempre y la mirada que tantas veces la había desarmado. Por un instante, pensó que era una alucinación, un fantasma creado por su cansancio. Carolina, dijo él con voz grave, apenas audible bajo el ruido de la lluvia. Ella se detuvo, helada, con la rabia y el dolor acumulados en el pecho. ¿Qué haces aquí? Su voz salió dura, quebrada. Él dio un paso hacia ella, pero ella retrocedió. Vengo a pedirte perdón. Carolina soltó una risa amarga. ¿Perdón? ¿Después de todo lo que hiciste? ¿Después de dejarme en la calle como si nada? Steve bajó la mirada, empapado más por la culpa que por la lluvia. Me equivoqué, Carolina. Quise hacer lo correcto por mi hijo, pero terminé destruyéndote a ti y a mí también. No pude volver con ella. Entendí que ya no hay nada allí. Lo único real y lo único que quiero eres tú. Carolina lo miró incrédula. La furia le daba calor, pero detrás de esa rabia había un dolor aún mayor. ¿Y ahora qué? ¿Esperas que olvide todo? ¿Que vuelva corriendo a tus brazos como si no me hubieras roto? No, susurró él acercándose un poco más. No espero que lo olvides. Solo espero que me escuches una última vez. Ella temblaba. Quería gritarle, quería empujarlo, pero también quería abrazarlo, hundirse en esos brazos donde alguna vez encontró refugio. Tengo mi vuelo de regreso a Colombia en unos días, dijo Carolina, intentando sonar firme. Steve cerró los ojos, como si esas palabras fueran un golpe directo al pecho. Luego respiró hondo y con una decisión que ella nunca había visto en él, habló. No quiero que te vayas sin saber la verdad. Sacó un pequeño estuche de su bolsillo. Lo abrió frente a ella, revelando un anillo de compromiso. Ya inicié el divorcio. Los papeles están en proceso y esta vez no hay marcha atrás. Quiero casarme contigo, Carolina. Quiero que seas mi vida, mi futuro. La lluvia seguía cayendo, pero en ese instante el mundo pareció detenerse. Carolina lo miraba con los ojos abiertos de par en par, incapaz de reaccionar. El anillo brillaba bajo la tenue luz del farol, como una promesa imposible. Steve, susurró con un nudo en la garganta. ¿Por qué ahora? Él dio un paso más hasta quedar frente a ella con el agua resbalando por su rostro. Porque sin ti no soy nada, Carolina. Porque me equivoqué, pero no pienso perderte otra vez. Carolina sintió que las lágrimas se mezclaban con la lluvia. Todo su cuerpo temblaba, dividido entre la desconfianza y el amor que todavía palpitaba con fuerza. No sé si pueda confiar en ti otra vez, dijo la voz apenas audible.
Steve la tomó de las manos con cuidado como si fueran de cristal. Dame la oportunidad de demostrártelo, no con palabras, sino con hechos. Carolina cerró los ojos. El corazón le latía desbocado, como aquella primera vez que lo vio en el bar. Había soñado con este momento, pero también había temido que nunca llegara. Y ahí estaba, el hombre que la había roto y que ahora pedía reconstruirla. Por primera vez en mucho tiempo, Carolina no tuvo respuestas, solo silencio y un anillo brillando frente a ella bajo la lluvia. Capítulo 7. La decisión de Carolina y el final de amor, ¿o no? Carolina permaneció en silencio bajo la lluvia, sintiendo cómo el agua fría se mezclaba con sus lágrimas. Cada gota parecía limpiar un poco del dolor acumulado, de la incertidumbre, de los meses de soledad y esfuerzo. El anillo de Steve brillaba en su mano extendida como un faro que iluminaba la oscuridad que había atravesado sola. Respiró hondo, recordando cada momento. Las noches interminables limpiando casas, los turnos en el bar hasta que sus pies y manos dolían, la sensación de que Nueva York era un monstruo indiferente que la había puesto a prueba sin piedad. Recordó también los momentos felices con Steve, la forma en que él la había hecho sentir viva, segura, vista, y sobre todo recordó que no había renunciado nunca a ella misma, que había sobrevivido sola y que había llegado hasta allí con la fuerza y con la determinación de su alma. Steve, dijo al fin, con la voz temblando, no voy a decir que todo esto fue fácil, ni que me olvido de lo que pasó, pero sus ojos lo buscaron. Veo que tus acciones ahora coinciden con tus palabras y creo que merecemos una oportunidad. Steve sintió como un peso enorme se levantaba de sus hombros. Sonrió, casi incrédulo, y la abrazó con toda la fuerza que contenía, como si quisiera asegurarse de que este momento fuera real. Nunca volveré a hacerte daño, susurró en su oído, te lo prometo. La nieve comenzó a caer suavemente, cubriendo la acera y los autos con un manto blanco. A su alrededor la ciudad seguía su ritmo frenético, pero Carolina sintió que Nueva York por fin le pertenecía, no como un lugar hostil, sino como el escenario donde había encontrado su fuerza y su amor. Steve la llevó a cenar a un pequeño restaurante italiano que él conocía, íntimo y cálido, con velas sobre cada mesa. La comida era sencilla, pero la atmósfera estaba cargada de magia. Carolina se dio cuenta de que en cada detalle y cada gesto de Steve era un recordatorio de que había elegido bien, de que su corazón había encontrado su lugar. Después de la cena caminaron juntos por la calle iluminada por farolas, la nieve cayendo en silencio. Steve se detuvo, miró a Carolina a los ojos y se arrodilló frente a ella. Carolina, sé que no hemos tenido un camino fácil, pero cada paso nos llevó hasta aquí. Quiero que seas mi esposa, quiero compartir mi vida contigo, construir un futuro juntos y, por supuesto, no volver a dejarte sola nunca. ¿Aceptas casarte conmigo? Carolina sintió un nudo en la garganta, una mezcla de emoción y alivio que le llenaba todo el cuerpo. Volvió a observar el anillo, la sinceridad de sus ojos y por primera vez desde que llegó a Nueva York, dejó que el miedo se disolviera. Sí, Steve, susurró mientras sus lágrimas se mezclaban con todo lo que había a su alrededor. Sí quiero casarme contigo. Él la abrazó levantándola del suelo con alegría y ternura. La sostuvo contra su pecho y en ese abrazo Carolina supo que todo lo que había sufrido, cada noche fría, cada lágrima solitaria, había valido la pena. Había sobrevivido, había crecido y finalmente había encontrado su hogar y su amor en el mismo lugar que la había probado y desafiado. Nueva York, con sus luces y su caos, dejó de ser una ciudad intimidante. Ahora era testigo de su historia, la historia de Carolina, la inmigrante valiente, la mujer que no se rindió y que encontró en el amor y en sí misma la fuerza para brillar. La nieve seguía cayendo, el frío seguía allí, pero por primera vez Carolina se sintió cálida. Y mientras Steve la abrazaba, ella sonrió con la certeza de que, aunque la vida había sido dura, también podía ser hermosa. Bajo el cielo gris de Nueva York, entre luces y susurros de la ciudad, Carolina y Steve comenzaron juntos un nuevo capítulo, en donde el amor verdadero y la perseverancia eran las protagonistas.
Y bueno, ¿qué te pareció esta historia? He de decirte que me llamó la atención por la determinación que tiene tanta gente que busca el sueño americano o que busca una vida mejor. Ella probablemente no pasaba carencias en su país, pero tenía sed y ganas de algo más. Ella quería probar algo más. Y el ir detrás de tus sueños, ser valiente y de repente darte con la puerta en las narices y ver que no todo era como tú creías y aún así seguir adelante y tener la fortaleza y arreglártelas como puedas y no hablar a tu casa y decir, oh, ya se me acabó el dinero. Puede que algunos lo hagan, pero bueno, en este caso no fue así. Y tener que trabajar y a lo mejor esa experiencia que vivió nunca lo hubiera podido vivir si se hubiera quedado en su país. A lo mejor hubiera encontrado el amor en su país, pero a lo mejor no el amor que encontró aquí. Por supuesto queremos pensar en el desenlace que tú te quieras imaginar después de esto. Que claro, que se casaron, que ella obtuvo sus papeles, que siguió echando para adelante, como dicen. Y esto puede ser la historia de Carolina, pero a mí se me hace que hay muchas Carolinas en el mundo y no nada más que van por el sueño americano. Hay muchas personas de otras nacionalidades que se van a otros países con ese sueño de ser independientes, de probarse a sí mismas, de salir adelante y de encontrar esa esencia que las mueve, que viene desde la entraña, ¿no? Entonces, bueno, espero que te haya gustado la historia de hoy y te invito nuevamente a que te suscribas a nuestro canal de YouTube de Radio Pasión US, que nos escuches en Radio Pasión. Mis redes sociales son Paula Guzmán Autor en Facebook y en Instagram. Ahí me puedes seguir, también nos puedes seguir en las redes sociales de Radio Pasión US, suscribirte al canal de YouTube. Tengo una página de escritora como Paula Guzmán, también en Facebook. Y te invito a que, bueno, si te gustan mis historias, busques mis libros y mis participaciones en antologías en Amazon. Buscas Paula Guzmán y bueno, pues ahí te van a salir. Tengo 6 publicaciones personales y más de 30 en colaboración en antologías de diferentes países y de diferentes grupos. Entonces, bueno, amo leer, me encanta imaginar, me encanta soñar, me encanta escribir, pero también me encanta compartir contigo esto que tanto me mueve y que digo, si tú no tienes tiempo y si quieres podemos compartirlo, yo leo para ti. Nos escuchamos en la próxima. Te mando un beso enorme.